a empezar la reunión, no sin antes comunicar lo siguiente, ¿no? Con respecto a los gestores, ahorita los estudiantes están inscribiendo el tema de su tesis, ¿no? Tal como hicieron en la parte de revisión sistemática, ¿no? Si bien recuerdan ustedes, hicieron esto en la semana 2, si no me equivoco, en la cual registraron su tema de revisión sistemática. Igual están haciendo también con respecto a la tesis. Bien, entonces por ahí habíamos establecido de repente con sus metodólogos que pueden recién aprobar o observar de repente el tema a partir de hoy día a la 1 de la tarde, ¿no? Que estamos empezando esta 10ª semana. Bien. Eh, Vamos a empezar dejando la posta a- al ingeniero Josualdo, que nos va a hablar con respecto a lo que viene a ser el desarrollo de la A2 y de la T3. Bien, entonces, no sé, Josualdo, ¿estás en la sala? Sí, Marlon, gracias. Ok. Buenos días con todos, estimados colegas. Sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, Josualdo, sí se escucha. Muy bien, sí. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Me permites, Marlon, compartir pantalla? No me sale una opción para poder Donde dice habilitarte. compartir pantalla, una flechita, ya va. Sí, no me sale esa flechita para No, poder. trata de compartir algo. Trata de compartir Sí, algo sí, y sí, vuelves. ahorita lo hago, ahorita lo hago. Y Ahorita lo vuelves y hago. ahí aparece. Sí, sí. Ya, ahora sí aparece. A ver. Ya está, ahorita te voy a habilitar. Ya, bacán. Ok, ya está. Bien. Muy bien. Muy buenos días, estimados colegas. Quien les habla es el ingeniero José Villar. Actualmente estoy dictando el curso de taller de tesis 1 para la carrera de Ingeniería Civil. Lo que quiero mostrarles es un procedimiento que he seguido en función a la experiencia. No vengo dictando el curso virtual desde 2016, proyecto de tesis. ¿Ya? Entonces, en base a la experiencia, a ver unos aportes, ¿no? Ustedes lo pueden tomar o lo pueden mejorar. Muy bien, bien sabemos que en esta parte toca el avance 2 y estamos trabajando para lo que corresponde la T3. Entonces yo empecé a los estudiantes indicándoles lo siguiente. Chicos, tienen ustedes hasta el martes 9, hoy día, hasta las 1 de la tarde, para que me suban el avance 2. En el avance 2, que voy a explicar acá en qué consistió mi avance 2, les dije qué es lo que tenían que presentar y les detallé. Muy bien, entonces también les hice hincapié de las fechas de la T3, ¿no? La T3 vence el 30 de junio. Y también les mostré la rúbrica. Les dije, mire, la rúbrica pide para la T3 esto, ¿no? Les mostré la rúbrica y en la rúbrica está todo el capítulo, el capítulo de introducción hasta objetivos. Hasta objetivos. Entonces le dije, esto voy a calificar en la T3 según rúbrica. Entonces los puse al tanto en fechas, porque ellos a veces no revisan las fechas. Entonces hay que indicarles las fechas y tiempos máximos para presentar. Y siempre hay que indicarles que suban por el gestor de tesis, ¿no? Porque algunos todavía se olvidan y suben en el Blackboard. Entonces hay que estar haciéndole seguimiento. Muy bien. Mi videoconferencia, la que traté con ellos, ¿ya? Tuvo esos puntos, ¿no? Revisión sistemática de tesis, o sea, vincular la revisión sistemática a la tesis, la vinculación. Les dije que hay que tomar conciencia de que no podemos tomar datos de campo, ¿no? Entonces, la tesis que vamos, por la coyuntura, la tesis que vamos a elaborar es una tesis desde casa. Les mostré lo que tenían que presentarme el avance 2, les indiqué lo que es el título de investigación, cómo elaborar un título de investigación, y les indiqué la redacción de la realidad problemática. Y finalmente concluí. ¿Sí? Entonces, rápidamente, ¿no? Puse el logro de la sesión, ¿no? Al término de la sesión, el estudiante tiene el conocimiento para redactar el título y la realidad problemática de su proyecto de tesis. Muy bien, entonces partí de la revisión sistemática, según nuestro apoyo de nuestros metodólogos, y muy bien, entonces ellos tenían ya una revisión sistemática ya elaborada.
Entonces le dije, en base a esos artículos científicos, tú quieres hacer una tesis descriptiva, ustedes quieren hacer una tesis descriptiva o una tesis experimental. Entonces depende de ustedes qué es lo que quieren hacer. Los artículos científicos que ustedes recopilaron de la revisión sistemática le da la base conceptual, ¿no? Para que ustedes puedan elaborar la investigación. Entonces les dije que experimental, ¿ya? ¿No? Les expliqué rápidamente en qué consiste el tipo de investigación descriptivo y el tipo de investigación experimental. Entonces les dije, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? La tesis desde casa. Por ejemplo, en el caso de nuestra carrera, nosotros podemos hacer uso de softwares, modelamientos, ¿ya? Entonces, de repente, si ellos pueden hacer una experimental y modelar la estructura en buena hora. Entonces, tengo que tomar conciencia, ¿qué es lo que puedo hacer a pesar de esta coyuntura? Ahí un estudiante preguntó, ¿no? Profesor, ¿pero cuándo se van a abrir los laboratorios, no? Entonces le dije 2021, ¿no? Y eso no se tiene una fecha exacta. Entonces, mejor inclinarse por lo que puedo hacer. Si puedo hacer una experimental, bienvenido. Si no, desarrollo una descriptiva. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, un análisis comparativo, ¿no? También se le explicó, ¿no? Por la coyuntura, ¿no? Se le dijo que tienen que hacer una tesis de casa. Entonces, pueden tener un enfoque cuantitativo, cualitativo o un enfoque mixto, ¿no? Elaborar una tesis no experimental descriptivo, o pueden elaborar una experimental, pero bajo su responsabilidad, que ellos puedan culminar con éxito la tesis, o sea, que ellos tengan todas las herramientas. No quería que al final me digan, no, profesor, mire, no pudimos, no me olvidé de esto. Entonces, que vean un enfoque general. Muy bien, las propuestas se le dio de una investigación descriptiva, se les explicó también de una investigación cualitativa, ¿sí? Y también se le explicó cómo realizar una investigación propositiva, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, para no demorar mucho, en la propositiva lo importante es manejar las variables. O sea, tengo una variable fáctica, tengo una variable temática, ¿sí? Que salen de la revisión sistemática, y tengo una variable propositiva. O sea, ¿qué voy a proponer? En este caso, lo que vamos a proponer es un diseño en función a las variables estudiadas en función a las variables estudiadas en la revisión sistemática. Yo, como investigador, elaboro una variable propositiva, es decir, ¿qué propongo a partir de las dos variables estudiadas en la revisión sistemática, ¿no? Entonces le expliqué a detalle todo eso. Ellos tenían la opción de elegir si era una descriptiva, una cualitativa, ¿no? O una propositiva. Le expliqué rápidamente todo lo que eran ¿no? A modo de resumen, de lo que corresponde a una variable propositiva. Sí, entonces ahí les dije, bueno, señores, ustedes tienen que elegir, pero tienen que elegir ya. ¿Qué tipo de investigación van a realizar? Una descriptiva, de repente un enfoque cualitativo, un enfoque mixto, ¿sí? Una experimental, si pueden realizarlo. La idea es que se pueda hacer una tesis desde casa. Muy bien, entonces yo les he pedido para la T2, para el avance 2, perdón, lo siguiente. Les he pedido que me elaboren estas dos matrices. Una matriz de la revisión sistemática y una matriz del nuevo proyecto de tesis, y en las cuales yo voy a hacer la asesoría. O sea, hasta hoy día, hasta la 1 de la tarde de hoy, ellos tienen que subirme estas dos matrices en un Word, y después yo los voy a asesorar. Entonces, estas dos matrices lo van a poner en un Word. ¿Qué les pedí acá? El título de la revisión sistemática, el nombre del estudiante, las variables que estudiaron en la revisión sistemática o conceptos, ¿no? La pregunta de la revisión sistemática, ¿ya? La unidad de estudio, si es que hubiera, ¿no? O la localización, ¿ya? Un resumen de la introducción, tipo de investigación y la línea de investigación de la revisión sistemática. Muy bien, de ahí les pedí que a partir de la data de la revisión sistemática, ellos elaboren el título. El título de la revisión sistemática, ¿no? Que indiquen cuáles son las variables que van a estudiar, ¿no? Cuál es el objeto de estudio, y un breve resumen de la realidad problemática que van a hacer, tipo de investigación y la línea de investigación. Se pueden equivocar acá, pero la idea es que en la asesoría usted le dé el visto bueno a esta matriz, para que ellos puedan ya seguir en buen pie su redacción de su proyecto de tesis. Muy bien, entonces esto es lo que tenían que presentarme ellos, los dos, ¿no? Para yo vincular la data de la revisión sistemática con el proyecto de tesis y poder apoyarles para darles una asesoría, ¿no? De cómo llevar a cabo bien su avance 2. La idea en esta asesoría es que ellos
que ellos no tengan ningún impedimento en la recolección de datos de campo, ¿no? Para el siguiente ciclo, ¿no? Entonces les expliqué en qué consiste el título de investigación, cómo lo redacto, ¿no? Cómo redacto el título de investigación, ¿no? Les di algunos indicaciones del título de investigación, ¿no? Le dije que el título debe tener especificidad, espacialidad, temporalidad, ¿no? Le dije que tenían que evitar en el título, ¿no? Y algunos ejemplos de títulos de investigación de nuestra carrera, ¿sí? Y de ahí empecé lo que es la realidad problemática, ¿no? Les dije que la realidad problemática tiene global, macro, micro y nano. Les expliqué a detalle, ¿no? Cómo se redacta, por ejemplo, la global, que tiene que colocar en cada párrafo, ¿no? ¿No? En la parte macro, que es lo que tiene que colocar en cada párrafo según la variable, en la parte macro intermedia, ¿no? En la parte micro, que es el problema y las causas, en la parte nano, que es lo que quiero investigar y las consecuencias de no hacerlo. Entonces, lógicamente que fui lentamente con ellos explicándoles, ¿no? Todo les estoy diciendo en modo resumen. Muy bien, y ahí concluí con ellos indicando lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de investigación puedo realizar para mi proyecto de tesis? ¿No? Estas preguntas lo hice para ellos. Entonces ellos me respondían, profesor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, y empezamos a hacer un debate, ¿no? De estas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un título? ¿Sí? Y cómo se redacta la realidad problemática. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hay otro punto que también no tomé en cuenta, es las normas APA, ¿no? Las normas APA también, de acá les explico qué dije las normas APA. Muy bien, entonces coloqué los anexos que nos proporcionó nuestros metodólogos de la sede de Trujillo, ¿sí? Matriz de consistencia de una matriz propositiva y una matriz correlacional si fuera el caso, como ayuda, ¿no? Como ayuda, ya lo puse ahí en anexos. Muy bien, de ahí les compartí, les compartí lo que corresponde. Voy a volver a presentar porque a veces ya no sé. Acá. Las normas, citado con normas APA, ¿ok? Las normas APA. Entonces les he preparado aquí unas diapositivas, ¿no? Manual de publicaciones APA, ¿no? ¿Por qué usar normas APA? Algunas ideas, la citación, ¿no? Acá están las citas, ejemplos didácticos de cómo ellos pueden citar. La idea es que ellos entiendan rápidamente cómo citar, ¿no? Las referencias bibliográficas, ¿no? Algunos ejemplos de citado, ¿no? Consideraciones, ejemplos de libros, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia fue, primero, vincular, ¿no? Vincular, ¿ya? La revisión sistemática al nuevo trabajo que es la tesis, ¿no? Entonces, para eso les hice hincapié de los tiempos que tenemos que presentar en la T2 porque ellos dosifican el tiempo y a veces dejan todo a última hora. Entonces yo les voy soltando poco a poco la información. Hasta ahorita ellos tienen que ya para esta semana elaborarme la realidad problemática. El día viernes voy a tener una asesoría con ellos donde les voy a explicar la formulación del problema, el marco teórico. Y la siguiente semana voy a hacer lo que son objetivos, justificación y objetivos. Entonces la idea es que el estudiante vaya encaminado. Porque si suelto toda la información de frente, de repente ellos se atolondran. Entonces tienen una semana, señores, para que elaboren la realidad problemática. Entonces, mañana, el día viernes, yo tengo unas asesorías personalizadas con ellos, donde voy a revisar cada caso y darle pie a lo que quieren hacer. Es decir, que se puede hacer, ¿no? O aterrizar el trabajo que ellos pretenden hacer, lo aterrizo y le digo, bueno, esto tienes que hacer, eso tienes que hacer en función a la experiencia. Entonces ellos verán, ¿no? Entonces, la idea es que el estudiante no pierda la idea, ¿no? Las ganas de hacer algo, ¿no? Yo jamás al estudiante lo llevo a mi especialidad o le cambio la idea, simplemente lo dejo hablar y en función a lo que él quiere hacer, yo le ayudo cómo se hace. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto, porque eso es todo lo que corresponde a la explicación del taller de tesis 1. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que deseen formular al ingeniero Osvaldo? De repente, los presentes. Parece
Parece que no, Josualdo, creo que todo ha quedado ¿Todo claro en está, ese aspecto. sí, todo está claro? O una consulta. Acá hay una en el chat, creo. A ver. Bueno, todo Está ok. todo ok. Muy bien. Ok. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, creo que prosigue el ingeniero Dar. Sí. Bien, vamos al pase al ingeniero Odar, que nos va a hablar sobre el formato de la tesis, ¿no? El formato de la que se tiene que presentar los chicos. Bien, Odar, te damos pase. Bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, muy buenos días a todos los participantes. Les saluda ahora Florian. Y quería compartirles algunas experiencias de los cursos pasados y cómo tratar de aminorar esa contingencia, ¿no? En cursos pasados, quizás el estudiante, por no determinar claramente qué es lo que se pedía en la realidad problemática, la realidad problemática según el formato, es esta parte superior que estoy marcando en la pantalla, dice presentar y escribir el problema de investigación, integrar antecedentes, definiciones conceptuales y datos que permitan sustentar con claridad y precisión el problema de investigación, ¿no? Entonces, como alguna experiencia, en algún momento algún estudiante presentó directamente el problema de la empresa, ¿no? En este caso luego me puso un antecedente y un concepto de una de las variables y de acuerdo a la rúbrica ya pues tiene la mitad del puntaje, porque bueno, está parcialmente desarrollado, pero así yo creo que hay que orientarlo. Las cuestiones mínimas que debe contener una realidad problemática, ¿no? Entonces, se ha desglosado respecto a presentar y describir el problema de investigación, eso hago con mis estudiantes, un poco le explico la forma, cómo presentar esta parte, ¿no? Esto es una especie de embudo, creo que el ingeniero Josualdo ya lo presentó previamente, de un contexto macro, micro, nano, ¿no? Que también puede ser en función de algunas investigaciones a nivel internacional, regional, local, y que se va interactuando respecto a las variables y al objeto estudio, ¿no? Entonces, estos tres elementos considero que debe tener para tener el trabajo para contextualizarlo adecuadamente, ¿no? ¿Y cuáles serían las fuentes? La fuente, lógicamente, es la revisión sistemática que ya se hizo, siempre y cuando los estudiantes opten por continuar la revisión sistemática, que debemos orientarlos hacia esa perspectiva. Sin embargo, también en este ciclo estoy viendo, y en ciclos anteriores, que hacen un tema de revisión sistemática y no les satisface o no es de su interés finalmente y optan por empezar un tema nuevo. La indicación que se les hemos dado es que continúen, eso es lo que se recomienda, que continúen con el tema de revisión sistemática para no perder esa información que ya la tienen sistematizada durante 8 semanas, ¿no? Sin embargo, si alguno de ellos opta por cambiar, también se le menciona que es bajo su responsabilidad, ¿correcto? Entonces, esas esas realidades se han encontrado, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa información? Como le digo, de la presentación del problema, sería de la revisión sistemática, de papers, de tesis o de fuentes de información confiables, ¿no? Eso es lo que se puede argumentar respecto a la presentación del problema. Luego, respecto a los antecedentes, que es el otro tema que está diseñado en esta parte de la realidad problemática, son los papers que han analizado también en la revisión sistemática. Lógicamente tiene que tener una otra estructura. Se recomienda también utilizar tesis de doctorado, tesis de maestría y también tesis de grado, ¿no? Que también para un poco darle visibilidad, digamos, a los trabajos que están presentados en nuestra universidad. Acá, sobre todo en las tesis de grado, se solicita que trabajen en base a nuestro repositorio un poco para también, como le digo, darle movilidad. Y creo que eso es importante, darle visibilidad a nuestras investigaciones que están ahí, ¿no? Igual, se les solicita que trabajen a 3 niveles, ¿no? Internacionales, regionales o locales, o por lo menos en ese orden, ¿no? Se empieza siempre de lo macro hacia lo nano. Particularmente les solicito que lean la metodología, qué metodología trabajaron,
¿no? Quizás en la metodología los va a guiar para que cuando ellos desarrollen precisamente el capítulo 2, entiendan cuál ha sido, en las investigaciones previas, cuál ha sido el proceso metodológico que han seguido. Lógicamente tiene que contener el objetivo estudio y las conclusiones a que llegaron los autores, ¿no? Entonces, esto es fundamental, les comento, como para que ellos se interesen y en el siguiente módulo no tengan dificultades al hacer el tema de discusión, porque la discusión se orienta básicamente a comparar o contrastar contra los antecedentes, ¿no? Particularmente, ya desde varios años también que estoy dictando el curso, como mínimo tienen que presentarme 6 antecedentes por cada una de las variables, si estuvieran disgregadas, si no, y si están enlazadas en buena hora, ¿no? Pero trabajamos con 12 antecedentes. Entonces, eso le va a permitir al estudiante involucrarse en el tema de investigación o en revisar antecedentes que le permitan sustentar su trabajo previo. Bien, en las definiciones conceptuales, que es la tercera elemento que debe contener esta realidad problemática, normalmente les digo que desglosen las variables 1 y 2 o las variables que tuvieran que estuvieran presentes, ¿no? Generalmente trabajamos con 2 variables, no llamo independiente y dependiente porque en las actuales circunstancias no vamos a poder hacer tesis experimentales, creo que eso ya nos queda claro. No todas las tesis se van a poder hacer experimentales y por lo tanto decimos variable 1 y variable 2, ¿no? O sea, variable 1 es para que busquemos el concepto, el fundamento teórico, porque de acá deberíamos desplegar la matriz de consistencia. O matriz de operacionalización en consistencia, independientemente, ¿no? Matriz de operacionalización o consistencia. De acá debería ser, nacer las dimensiones de las variables. Por eso que se recomienda un exhaustivo análisis respecto a las variables de estudio y poder elaborar con creces la matriz de operacionalización y consistencia que hemos quedado este ciclo, por lo menos que sea el pasaporte para que ingresen al siguiente módulo y puedan elaborar adecuadamente sus instrumentos de medición. Bien, hasta esa parte creo que es lo que se tenía que informarles, cuál ha sido mi metodología, cuál es el proceso que vengo desarrollando. Bueno, la formulación del problema, ya que eso va a depender de cada uno de ellos, de cada uno de los tipos de investigación. Las palabras normalmente podríamos empezar como, en qué medida para tesis cuantitativas, de qué manera para tesis cualitativas, ¿no? Cómo se relaciona, en qué medida Hola, hola. Parece que me logran escuchar. Sí, sí, parece O- que es Odar, problemas de creo internet con el que profesor. Sí. exacto, sí, creo que ha habido problemas ahí. Vamos a Sí, esperar un ratito. Sí, sí. mientras se conecta, creo que es importante ir recordando las actividades de la semana 10, haciéndoles recordar a todos los profesores que esta semana los metodólogos hemos estado trabajando diferentes reportes, tanto el día viernes, sábado y lunes. Entonces, debemos garantizar el cumplimiento de 100% de cada uno de los profesores especialistas. Entonces, este post de las actividades de la semana 10 ha sido alcanzado por intermedio de sus metodólogos y también por correo electrónico. Entonces, no olviden publicar siempre sus anuncios importantes de manera tal que podamos orientar a los estudiantes en este trabajo emprendido. El mensaje de inicio debemos hacerlo hoy martes y mañana miércoles, ¿no? De preferencia, tratemos de iniciarlo hoy mismo. El mensaje de cierre, del 13 al 15 de junio,
¿no? Tratemos siempre de programar de repente ese mensaje para no olvidarnos. Dado el trabajo y las actividades que tenemos que desarrollar, a veces nos olvidamos y evitemos ello, ¿no? Respecto a la videoasesoría, va a ser en relación al avance 2, es por ello hoy la participación del ingeniero Josualdo, del ingeniero Odar, quienes están compartiendo sus experiencias de un trabajo ya realizado, ¿no? Entonces no olviden desarrollar y grabar la videoasesoría, generar el hipervínculo para poder retroalimentar en los gestores. Bueno, en este caso, en el gestor de tesis de investigación. Y finalmente, no se olviden la mensajería interna y preguntas al docente, responderlas antes de las 24 horas. No sé si ya tenemos conexión con el profesor Odar. Marlon. Va a ser un poco complicado porque lamentablemente a veces las situaciones así fortuitas han quitado el ruido eléctrico, por lo tanto no se va a poder conectar el ingeniero Sí. Oda. En todo caso, profesores, de repente hay algunas consultas, dado ya que esta semana están los chicos registrando sus temas de investigación, tienen que alcanzar el avance 2. Hay ciertas particularidades que se están dando con algunos profesores, casos que deben ser coordinados o trabajados directamente con sus metodólogos para darles solución. Entonces, si tienen de repente algún problema que se les haya presentado en el camino o algo que tengamos que coordinar en este momento. Sí, Miss, quisiera hacer una pregunta. Buenos días. Buenos días. Mire, en cuanto a las exposiciones de los profesores, siempre están mostrando dos variables, y está muy bien, pero en la investigación propositiva hablamos de tres variables, ¿no? O sea, la tercera variable sería la propuesta que hace el estudiante al proceso ya de revisión sistemática, al problema, y la propuesta está referida a la solución del problema encontrado, ¿no? Mi pregunta es, ¿en qué medida incorporar una tercera variable influye en la dificultad que pueda tener el estudiante al hacer su tesis? Probablemente va a completar esta respuesta el profesor Josualdo, pero de antemano le digo, profesor, que eso va a depender, como lo decía el ingeniero Odar, va a depender del tipo de investigación. En el caso de las investigaciones propositivas que lo están haciendo en algunas carreras, sí se está utilizando estas tres variables, ¿no? La variable propositiva. Sí. De hecho, va a depender del tipo de investigación que desarrollen. No veo que haya ahí problemas en adelante. Ya. No sé si el profesor Josualdo... Sí, a ver, sí. Le quiero mostrar la pantalla para darle un... A ver, no sé si está viendo. Sí, ¿se ve? Sí. Bueno, a la pregunta. Usted tiene dos variables acá que salen de la revisión sistemática, ¿ya? Que es la variable fáctica y la variable temática. La tercera variable debe crearlo el estudiante, es la aplicación, ¿no? El diseño, por ejemplo, la aplicación de la variable fáctica y la variable temática en una nueva variable, que lo llamamos variable propositiva. Por ejemplo, acá tenemos como variable fáctica el compromiso laboral, que es lo que vamos a medir, sí. ¿Ya? Y tenemos la variable temática, que es la teoría de Eichmann, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, en función a estas dos variables, sacamos una variable positiva, o sea, una variable propositiva, que es, por ejemplo, proponer, ¿no? ¿Qué proponemos? Un diseño de la estrategia preventiva en la vinculación laboral. En función a las dos variables, sacamos una tercera variable, en la cual podemos aplicar, ¿no? Tanto variable fáctica como variable temática. Entonces, ¿qué puedes proponer a partir de las dos variables que se estudian en revisión sistemática? Puedo proponer una nueva variable, que es lo que se puede hacer, ¿no? Y acá tenemos varios ejemplos, miren. Diseños. Sí. La idea es proponer una tercera variable, ¿sí? A partir de las dos variables estudiadas en la revisión sistemática. Ellos han estudiado a profundidad lo que es compromiso laboral, lo que es el Eichmann, ¿no? Y ya pueden colocar una tercera variable que sería la variable propositiva. Ya, claro, sí, mi pregunta era porque, o sea, en la medida en que ponemos la tercera variable, entonces va a cambiar todo, va a cambiar los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, y así sucesivamente. No es que va a cambiar, sino se tienen que elaborar, porque estamos hablando de un trabajo nuevo.
Claro. Estamos hablando de un proyecto de tesis nuevo, o un tesis nuevo, entonces ya en función a eso, es por eso que acá se le explica al estudiante, ¿no? Empecemos cómo redactar su formulación y cómo redactar sus objetivos desde el punto de vista descriptivo de una investigación propositiva. Ya, ¿Ok? sí, entonces la característica de este tipo de investigación es que sea una investigación descriptiva, no experimental, ¿no? Claro, correcto. Exacto. Sí, frente a la coyuntura, o sea, frente a la coyuntura, ¿qué puedo hacer? Entonces al estudiante se le da todas las alternativas para que él elija. Entonces la idea de la estrategia de la semana, de la videoconferencia anterior, es que ellos tengan todo el abanico de posibilidades que pueden utilizar. Ya, ahora ellos ya vienen a la asesoría con un título tentativo y un tipo de investigación. Entonces ya en la asesoría personalizada con cada uno de ellos, ya uno aterriza esa información que ellos presentan, ¿no? Entonces, profesor, yo quiero hacer una investigación propositiva, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser tu variable fáctica? ¿Cuál va a ser tu variable temática? ¿Qué es lo que tú propones? Entonces, eso propongo. Entonces le vamos dando forma a nosotros, ¿no? Y de ahí ya, en función a la idea que ellos tienen, nosotros le vamos ayudando ya a redactar sus objetivos, su formulación y el resto que corresponde al... O sea, ellos no cambian, ellos no van a cambiar la función sistemática, sino van a empezar un nuevo trabajo. Entonces los objetivos ya deben estar en función la redacción Ya, de su porque, o sea, sí, tradicionalmente hemos estado haciendo con dos variables, ¿no? Pero bueno, está muy bien, sí está claro su explicación. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. nada, colega. Marlon, Sí, tenemos sí. algunas preguntas en mensajería interna. Dice, los jóvenes manifiestan que en el gestor no hay opciones donde se pueda visualizar el enlace. No sé a qué enlace se refiere. En ese caso, ¿se enviará el documento y enlace por mensajería interna? Me imagino que Hay, se refiere a la retroalimentación. hay una precisión acá con respecto con, ahorita los estudiantes, si no, cuando envían el título, cuando envían el tema de la tesis, está bloqueado como para que puedan ellos cargar algún documento, ¿bien? Cargar un documento. Hasta que el docente apruebe el tema. Una vez que apruebe el tema, se apertura para que puedan ellos subir archivos. Y con respecto al enlace, eso se da siempre y cuando, bueno, ahorita no lo van a poder ver porque solamente está en la pantalla para que puedan registrar su tema. Es lo que ahorita, hasta que ustedes docentes aprueben el tema, ¿no? Ahí ya se va a restablecer el gestor, ¿no? Para que ellos puedan visualizar todo lo que han hecho antes y lo que van para que puedan ellos subir sus archivos y observar su retroalimentación también, ¿no? Sí. Marlon, el profesor Jorge Alfaro nos dice, hay títulos de tesis aplicadas a empresas que tienen esa similitud de título y se orientan a dos variables. Pero eso va a depender del diseño, ¿no? Porque estos trabajos propositivos es una variante de una